Bueno, y esto se llama un truco sorpresivo, Sí. porque normalmente Eriden está con nosotros después de la 1:20, 1:30, pero estamos cambiando. Recuerden que Rafael siempre ha dicho que este programa es un Lego Esto y es que un nosotros Lego. lo armamos como nosotros querramos. Entonces, tenemos a Eriden Estrella desde bien temprano en este almuerzo de negocios del día de hoy. Así que empiecen a llamar a sus amigos que siempre entran a la 1:30 y que Eriden está aquí ahora. Claro, Eriden, ¿qué pasa? Señora, ¿qué suceso con esto de Nancy Pelosi, Taiwán, China, Estados Unidos? Pero la Eh, gente también hace como un escándalo un poquito más grande de la cuenta. Ujú, Inclusive empezaron a mandar unos videos, unos cohetes y yo, pero ven acá, usted está loco. exacto. No, así no. Yo dije en este programa, no va a pasar nada. De las últimas 25 veces que se han amenazado dos países, en la única que se ha dado un confrontamiento bélico fue Rusia con Ucrania. Y En la única. Las y- otras 24 se quedó en bocearse de una esquina a otra. ¡Ay, la bandita tuya! ¿Qué yo qué? ¿Qué yo cuánto? Y ya. No pasa de ahí. Se ponen sanciones económicas, se ponen sanciones diplomáticas, se llaman los embajadores a consulta. Lo que normalmente se hace Yeah. en estos asuntos geopolíticos. Y era un mismo que pasó ahora con Nancy Pelosi, que yo necesito entender cuál era tú lo explicaste quizá a medias la semana pasada. ¿Cuál era la necesidad de Nancy Pelosi ir allá y generar ese malestar con China? Para decirle estamos contigo. Sí, porque fue una visita de horas. Sí, Ella ni correcto. siquiera durmió en Taiwán. No. Ella salió de ahí para Corea del Sur, en donde y llevaba otra agenda. Ujú. Entonces parecería como que ella iba para Corea del Sur y dijo, Emma, antes de llegar a Corea del Sur, vamos a parar en Taiwán al un lío. Fue así. Ya tuve. O sea, el viaje no estaba para ir Yo te estoy hablando. a Taiwán. Señores, que un viaje a Taiwán no se arma de un día para otro No, tampoco, ¿eh? No, y entonces... Probablemente ni siquiera la Cámara de Representantes le hubiera aprobado los fondos para ella ir a Taiwán solamente. Sí, pero al final tuvo que aprobar Biden la movilización de todas esas, de las tres flotas. Claro. Se dice que alrededor de $100 millones se gastaron en ese En ese movimiento. relajito. Sí. Por más que la Casa Blanca se quiera desligar de la visita de Nancy Pelosi, No puede. eso se habla. Pero por supuesto que sí. Porque ella, independientemente de que él diga que ese es otro poder del Estado Sí, y todo lo que tú quieras, pero pero no, fue él que la mandó. no, pero claro. Lo que pasa es que eso Eh, se maneja. Mira, yo te voy a decir algo. El problema es que la misma relación que tiene Taiwán con Estados Unidos la tenía Ucrania con la OTAN y Estados Unidos. Ay, Dios, qué cosa tan fea tú me estás diciendo. Claro, porque estamos hablando de que Ucrania está operando desde el 2018 bajo el contexto de que ellos van a ser protegidos por Estados Unidos y la OTAN. Sí, sí. Y ese fue el principal fundamento con el cual convencieron a Volodymyr Zelensky Sí. a empezar una unificación del ejército ucraniano con la OTAN. Ya. Y qué mejor forma de tú entender un compromiso que empezar a unir tu ejército. Entonces, el problema está en que Estados Unidos engañó a Zelensky porque al final Rusia invadió y no hubo ni jets estadounidenses ni de la OTAN que los fueran a ayudar. Y Él lo dijo en un video. Me dejaron solo. eso maltratado la relación no hablada que tiene Estados Unidos con muchísimos estados en el mundo. Claro. Muchísimos otros países Bueno, en que el cuando mundo. tú estás viendo las barbas de tu vecino arder, pon las tuyas en remojo. Si tú estás en Óyeme. una situación parecida a la de Ucrania, tú estás en problema. Ahora, Taiwán no tiene como muchas opciones tampoco. La verdad es que no. Taiwán no tiene opciones. Es decir, No, para ¿quién nada. chiquito se le va a parar como un gallito a China y decirle, y es más, yo estoy aquí? No Bueno, hay mucha gente. La diferencia es que Taiwán tiene una estructura armamentística y militar similar a la de Israel. Ok, Es una pequeña fuerza. Israel tiene una pequeña fuerza claro. como ejército, pero es un ejército Eficiente. sumamente bien entrenado. Y tecnificado. Son prácticamente científicos de la guerra. Sí, sí, Ok. sí, sí.
Taiwán es igual, Taiwán no se queda muy atrás. Lo que pasa es que el ejército taiwanés y la Fuerza Aérea taiwanesa es aún más pequeña que la de Israel. Sí. Claro, porque bueno. 24 millones de personas en este país. Sí, pero el ejército es ínfimo. Y el ejército es súper pequeño. Pero es lo mismo que hemos hablado siempre. ¿Por qué el ejército es tan pequeño? Porque las probabilidades, en los últimos 60 años, las probabilidades de que China cruzara el charquito y lo invadiera eran mínimas. No, y además la conversación... Eran mínimas. Porque no tenían la capacidad militar de poder hacerlo. Yo lo que creo que no había era el deseo de hacerlo, la intención de hacerlo. Porque la capacidad militar, ¿qué capacidad militar tú necesitas para tú cruzar un charco? Un país de 1.300 millones de gente, tú le das un machete a cada uno y le dices, vamos a cruzar ese charco y vamos a caerle a los 24 que están allí. Y tú ganas la guerra. Está bien, pero el tema no es ese. El tema es que tú quieres hacerlo sin matar la mayor cantidad de personas posibles. Porque si Taiwán fuera hoy una isla desértica, no hay nada en Taiwán. Imagínate que no queda una sola persona en Taiwán. El único motivo por el cual China quisiera tener Taiwán es porque para ellos defenderse de una invasión estadounidense en China continental necesitan el control de Taiwán. Primero vamos a verlo desde el punto de vista militar. Sí, claro. Agarren un mapa y vean Taiwán. Una fuerza invasora japonesa o una fuerza invasora estadounidense necesita hacer una base militar de abastecimiento en Taiwán. Y desde Taiwán entonces invadir China continental. Ya. Ese es el plan. Es así como tú aprovechas la geografía de un lugar para poder crear una verdadera operación militar que tenga éxitos. Porque Taiwán, como tienes un mar de por medio, corto, pero tienes un mar, te facilita la defensa del lugar, porque lo que sea que venga tiene que ser por aire o por mar. Sí. Y por aire o por mar es que más sonar y radares tenemos. Sí. Es mucho más difícil tú defender un enclave que tiene una conexión territorial, porque ya tienes más opciones para invadir el terreno. La segunda es entender el hecho de que China quiere Taiwán por el crecimiento económico que tiene Taiwán. Así es. Y en específico, como lo he dicho muchísimas veces acá, Taiwán tiene un expertise en fabricación de microchips que más nadie tiene en el mundo. El 65% de los chips en el mundo lo fabrica Taiwán. Y entonces, ya ellos lograron rentabilizar a más de un 90% el proceso de fabricación de microchips de 5 nanómetros. Y todo el mundo atrás. Y todo el mundo con una... No es que Taiwan Semiconductor Manufacturing Company sea la única que puede producir procesadores en 5 nanómetros. También lo puede hacer Samsung. Sí. El tema es la rentabilidad con que lo pueden hacer. Sí. Yo estoy hablando de que Taiwán ahora tiene un nuevo proceso de 3 nanómetros que tiene una rentabilidad como de 40 o 50%. O sea, de 100 procesadores que ellos empiezan a hacer en 3 nanómetros, la mitad va a quedar desechada. Samsung también tiene un proceso de 3 nanómetros que lo anunciaron la semana pasada, pero la rentabilidad es de menos de un 20%. Sí, pero Samsung tiene otro setting porque Samsung piensa más hacia adentro que hacia afuera. ¿De qué yo estoy hablando? Yo estoy hablando de la capacidad que tienen las empresas de fabricación de microchips de ser rentables, porque cuando una empresa de este es rentable genera billones de dólares diarios. Eriden, ¿tú crees que eventualmente, para mí, eso es una duda que yo tengo. Yo creo que aquí, yo veo, guardando las distancias, pero para que la gente me entienda, yo veo el pleito China-Taiwán casi como el pleito Argentina-Malvinas. Casi. Es decir, ese es el sueño de los argentinos. Esa islita está ahí al lado y eso tiene que ser de nosotros algún día. Y así mismo pienso que nos pasaremos siglos y siglos y eso nunca va a ocurrir. Y yo creo que lo mismo está pasando con Taiwán. A mí me preocupa más que eso Suecia y Finlandia. ¿Cómo? Sí, que están siendo ratificados en la OTAN por el Senado de los Estados Unidos. Ellos me preocupan más con el caso de Rusia. Porque que yo
es que tiene, Taiwán no tiene 10 años tratando de ser independiente. Son 60 que tiene ya. Más. Yo creo que son 70, más. 70. Más. No, porque fue de 1950. Exactamente. Exacto. 72. 72, sí, exactamente. Fue con 72 Chiang años. Kai-shek. Sí. Ah. Entonces yo lo veo cada vez más lejos, independientemente de que en la cabeza de los chinos, de eso, y de que la geopolítica da unas vueltas rarísimas, ¿no? La geopolítica da unas vueltas rarísimas. Y de repente, dentro de 20 años ocurre, y se da la coyuntura para que China cruce el charco y haga lo que tenga que hacer. Pero esa es mi humilde opinión. Yo lo veo casi como una necedad de los chinos, como un tema de orgullo. Porque bajo condiciones normales, ¿qué hubieran hecho los chinos? Bueno, vamos a hacerle espionaje a esta gente y vamos a copiarle Mira. el proceso que ellos tienen y vamos a hacerlo nosotros aquí Eh, y que se lo lleve el diablo. Es que no han podido hacer eso. Pues es el tema, viejo. No lo han podido hacer. Mira qué pasa con estos temas geopolíticos. Tienen una plétora de dimensiones y perspectivas desde las cuales tú las puedes analizar. A mí siempre me gusta analizar la económica. Porque existe teoría económica y la teoría económica te dice cómo es que se hace una guerra desde el punto de vista económico. Si yo tengo que invertir 100 millones de dólares en invadir Puerto Rico, lo que yo voy a sacar de Puerto Rico tiene que producirme más de 100 millones de dólares. Claro. Más del doble. Una operación militar de invasión de China a Taiwán costaría alrededor de 7.000 a 8.000 millones de dólares. Yo creo que China ha gastado más de ahí ya. Pero Porque claro, no es de ahora que se están preparando, es del 2006. Pero claro. De forma real. En cuanto a entrenar su ejército, o sea, la especialidad del ejército chino es la invasión anfibia. No, y en la Sabes que cada ejército tiene una especialidad. Claro. Y la especialidad del ejército estadounidense es la fuerza aérea. Sí. Y la especialidad del ejército británico es la marina de guerra. sí, Marina. la Marina. La mejor marina del mundo. Exactamente. Sí. ¿No? Bueno, Pero en el aniversario del Partido Comunista, sí. en el discurso de Xi Jinping, Ujú. que el Partido Comunista cumple 100 años Ujú, ujú, en China popular, ujú. él dice que una de sus metas es la especialización, la masificación y lo que es tener un ejército fuerte para posibles invasiones de los enemigos. Y Sí. él lo cita, Xi Jinping, bien claro. Tú sabes que China tiene un contexto muy parecido al ruso. A China constantemente la han invadido a ella. La han invadido a ella y se han burlado de ellos. Él lo dijo también en el discurso. Exactamente, correcto. Sí, Ya no quiero que se burlen de nosotros, Es- de nosotros los chinos, que se burlaban esto como es nación. Él lo dijo todo eso en su sumamente discurso. interesante porque China, como víctima del mundo occidental, es la perspectiva desde la cual el gobierno chino ve las relaciones internacionales. La narrativa mental, Sí. la narrativa histórico-académica de ellas, es que China era un imperio feudal, Sí. fue invadido por naciones europeas capitalistas, Que perdieron terreno, los Guapo. chinos, ellos perdieron terreno por esas pero, invasiones. pero primero el Reino Unido. Sí, Sí, claro. claro. Metieron drogas en la sociedad china, Sí, opio, sí, sí, acuérdate sí. de la guerra del opio. La guerra del opio, sí. Desestabilizaron social, política y luego económicamente al imperio chino para tomar control de los recursos y la sociedad china. Crearon colonias en China y no se fueron hasta que le dieron la gana. Cuando Sí. ya no hubo sentido económico tener relaciones con China, no se fueron. Se fueron los británicos Y los holandeses. y los holandeses. Y los japoneses. Sí. Que los japoneses fueron estoy hablando como en la historia de la victimización Sí, china. los japoneses se metieron y- masacraron. Masacraron. Hicieron una invasión de Manchuria Sí, sí, eso fue terrible. y mataron 16 millones de personas en Sí, un sí, mes. sí. Así Eso fue. eso es algo terrible. La matanza de Nankín. me la pueden buscar. La historia de la humanidad yo creo que no registra un hecho más cruel que eso. Lo Eso hemos fue. hablado aquí 2 o 3 veces. Cuando Sí. se le acabaron las balas, porque eran muchos los chinos, sacaron las katanas. Pero todo eso está en el setting de los chinos, todo lo que tú estás Entonces, diciendo. Xi Jinping se monta en esa narrativa para desde ahí moldear la visión de la política internacional china, que es una política, primero, de no intervencionismo de otros países,
De ninguna forma. Los chinos van a un sitio a dar cuarto. Sí, Y a sacar lo que ellos quieren de ahí. exactamente. Pero nunca di que invasión militar ni nada por el estilo. La excepción es Taiwán a la regla. Porque ellos ven a Taiwán como una provincia rebelde. Pero el tema en específico es que ellos sienten la justificación histórica, política y territorial de tener el control de Taiwán. Ya hablé de lo cultural, de lo histórico Sí. y de lo político. Si ellos anexionaran a Taiwán a China, China pasaría a ser la segunda provincia con mayor agregado del Producto Interno Bruto de China. Si Taiwán sería la provincia, la La segunda segunda. provincia. La segunda. Por Después encima de de Hong que- Kong. Y Schengen, Shenzhen. Shenzhen, Shenzhen. Shenzhen es la zona Industrial. de China. exactamente. Que por cierto, hay una vinculación muy alta entre Taiwán y Schengen, porque todo lo que Claro. nosotros estamos hablando Sí. es discurso político. Usted más fácil cruza de Taiwán a China y de China a Taiwán más rápido de lo que tú llegas de aquí a Puerto Rico. Hay trenes, hay aviones ligeros, grandes, pequeños, de todas las formas, privados. Y la gente normal no siente que hay una división entre China y Taiwán. No, tú no necesitas visado taiwanés para entrar como chino a Taiwán. Necesito un permiso. Sí, pero el permiso es electrónico. Pero es un control. Un Exacto, Es un para tener un control. conteo. Es un control. Es para ellos saber dónde tú estás. Exactamente. ¿Cómo? Sí, sí, Pero sí, a nadie sí, se sí. lo niegan. No. Había más restricciones de los chinos para entrar a Hong Kong Sí. que para ir a Taiwán. Exactamente. Porque Hong Kong era una visión occidental que Británica. a ellos no les interesaba que los chinos vieran. Exactamente. Porque eso podía de controlar mentalmente El proceso. a la China. Porque es que una China esclavista, señores, vamos a estar claros, una Claro. China de pobreza. Y cuando una gente cruzaba y veía lo que había en Hong Kong, los ojos se le ponían brillosos. Así mismo. Entonces a ellos no les interesaba eso. Ahora ya es una realidad un poco diferente porque China, ¿cuántos millones de gente fue que China ha sacado de la pobreza en los últimos 10 años? 750. Ya. En los últimos 15. Sí, señores, ese es el milagro económico Sí, más pero no- grande que haya sí, pero tenido no- la historia no- de la humanidad. No solo es sacarlo de la pobreza, lo ha convertido en individuos consumidores fuertes. Es Pero decir, es que una cosa va de la mano de la otra. consumidores. Desde que tú sacaste un individuo, para que ustedes tengan una idea, hace 15 años atrás, en China habían empleados en factorías que trabajaban para que le dieran la té caliente y una cama. ya. Eso era todo. Eran dos. Y, Eran dos calientes. bueno, En Y- China no se comía 3 veces al día. bueno. Yo digo la té caliente para que la gente entienda. Comida y cama. Sí, pero Sí. es bueno tú saber que no Sí. eran 3 como en No. RD. Y le iban poniendo, no se lo entregaban ese dinero, le iban poniendo unos chelitos, pero unos chelitos se lo iban poniendo en una cuentecita para que en el año nuevo chino ellos llegaran con un dinerito en la mano A la familia. a la familia como una manera de retribución de decirle, mire, yo estoy trabajando, porque no podían ya con la mano vacía, ¿verdad? Pero eso era, es decir, esa era una esclavitud Eso era China. del siglo XX. Eso cambió ya. Y eso cambió. Y los responsables de que eso cambiaran no fueron los chinos, Los gringos. fueron los estadounidenses. Pero vamos a hablar de eso cuando regresemos a este break comercial, que está muy bueno este tema. Venimos ahora.